¿Cómo es tu reacción cuando estás pasando situaciones difíciles en tu vida? ¿Cómo están, queridos amigos? Hoy vamos a tratar acerca de esto, la templanza en el crisol. Tu servidor, el pastor Carlos Cabello, dispuesto a poder iniciar ya el estudio de esta oportunidad. Y como es nuestra sana costumbre, vamos a pedir que nuestro buen Dios, nuestro misericordioso Dios, pueda dirigir este estudio. Te invito a inclinar tu cabeza ahí donde estás. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder hacer uso de tu palabra. Por favor, dirígenos, dirige nuestras mentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Templanza en el crisol. Nuestro versículo inicial, nuestro versículo base, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5 es parte del Sermón del Monte y estamos viendo también una porción de las bienaventuranzas. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos. Y ya estamos notando lo que nosotros necesitamos entender con respecto a la templanza. La templanza, queridos amigos, en la palabra de Dios está relacionado al dominio propio. Está relacionado al no tener una actitud iracunda. Está relacionado inclusive a mantener la serenidad en distintas situaciones. Y sobre todo, en las situaciones adversas. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo nos trae los frutos del Espíritu. De manera especial, empieza diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Algo que nosotros necesitamos resaltar de lo que acabamos de mencionar es de que la templanza, el dominio propio, no procede directamente de nosotros. Es un fruto del Espíritu, es un fruto del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hasta ahora nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿podremos tener dominio propio, templanza? No, vamos a reaccionar como naturalmente hemos reaccionado. Y algo que menciona justo en el versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando menciona que contra los frutos del Espíritu no hay ley? Puesto que la ley señala, ¿qué cosa? Nosotros lo sabemos, señala el pecado. Ahora, no hay ley para con los frutos del Espíritu. Significa que en estas cosas, en estas prácticas, no hay cosa que señalarle con respecto a la ley. O sea, no hay pecado. Es todo lo contrario. Es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos y hagamos. Pero recordemos, necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida para poder vivir, practicar y dar testimonio de estos frutos del Espíritu. Isaías capítulo 53, el versículo 7, habla de manera profética de la actitud de Cristo ante una situación muy difícil en su vida. Y esto tiene que ver desde el momento en que fue apresado hasta el momento mismo de su crucifixión. Y dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay muchos que pueden pensar que Jesús no reclamó la injusticia que estaban cometiendo para con él y no se defendió porque era voluntad del Padre que Jesús muera. Y estamos en lo cierto, es correcto pensar así. El Hijo estaba obedeciendo la voluntad del Padre, pero algo que nosotros necesitamos también y deseamos resaltar es que nuestro Señor Jesucristo se mantuvo así, de esa manera mansa y humilde, porque también nos estaba dando ejemplo a nosotros cuando
estas cosas difíciles que sabemos que va a sobrevenir al mundo, y empieza esa persecución que tú y yo como cristianos sabemos que va a empezar, necesitamos tener esa actitud. Y eso, como hemos visto, es fruto del Espíritu. Esto sin duda llega a ser testimonio para muchas personas, para la salvación de muchas personas. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44. Hablando también acerca de nuestro Señor Jesucristo y porque Él es nuestro máximo ejemplo a seguir, dice lo siguiente. Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué estaba ocurriendo con Cristo? El Señor Jesucristo enfrentando como hombre, como ser humano, estaba agonizando, estaba sufriendo. Esto es lo que encontramos como evidencia de que como ser humano Él tenía deseo de vivir, expresó su deseo de vivir, pero declaró también de que no se haga conforme a su voluntad, sino como a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era de que Cristo padeciese y muriese. Ahora menciona que apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si esto no hubiera ocurrido en la vida de Cristo, muy probablemente Cristo hubiera fallecido antes de la cruz. ¿Te has puesto a pensar en esto? Fue necesario que alguien del cielo enviado por el Padre venga y pueda fortalecer a Jesús en ese estado. Y dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, tremenda agonía del Salvador. Pero en ese momento de crisis, en ese momento de desesperación, en ese momento de agonía, los que estamos vivos no hemos pasado todavía lo que es agonizar. Yo creo, por lo menos en la gran mayoría. Cristo estaba agonizando ya en este lugar, en el Monte de los Olivos. Y si no hubiera sido fortalecido por este ángel, si no hubiera sido por su oración constante, ¿qué hubiera sucedido? Cristo nos estaba dando ejemplo de que necesitamos nosotros buscar al Padre, estar dependientes del cielo. Y algo que se añade en esta historia, y lo vemos en el contexto de los evangelios, porque en los evangelios se narra este hecho y se menciona lo siguiente. Cristo, cuando después de ver a sus discípulos que no lo habían acompañado en la oración, y vio que ya venían aquellos que lo iban a capturar, Él mencionó algo a sus discípulos. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. ¿Por qué creen que Cristo dijo eso? ¿Lo dijo porque era el Hijo de Dios? ¿Porque de Él emana la sabiduría? Recordemos que Cristo padeció todas estas cosas como hombre. Cristo hablaba por experiencia propia de esta situación y de todas las situaciones en las que había recurrido al Padre. Había pedido ayuda al cielo, al trono de la gracia del Señor, para que el Señor le salve, le libre de la muerte. Y eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué muerte? En alguna ocasión hemos comentado un poco acerca de esto. La muerte como paga por el pecado. Recordemos, Cristo no pecó, pero Él suplicaba al Padre
que lo librara de la muerte. No de la muerte de cruz, mis queridos hermanos. Es un contexto diferente, sino de la muerte como paga por el pecado. Así que Cristo mencionó: el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil, por experiencia propia. Él sabía cómo son las tentaciones. Y Él es nuestro máximo ejemplo en todo. Así que, viviendo nosotros en tiempos en que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, puede haber ocasión que un cristiano esté sufriendo. Quizás tú, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, estás sufriendo abuso de alguna manera. Y de esta manera estás tratando de expresar tu malestar, pero crees que al expresar tu malestar vas a dar un mal testimonio de que eres cristiano. Y muchas veces se guarda silencio por las cosas o las situaciones que uno vive. Es importante que nosotros toquemos esto ahora, porque muchos toman el hecho de ser cristianos para recibir cualquier tipo de abuso. Tú, porque eres cristiano, pues déjate. En otras palabras, dirían eso. Vamos a ver en la experiencia de Cristo. Ya hemos visto a Cristo en silencio, manteniendo la serenidad, confiando en que estaba haciendo la voluntad del Padre, habiendo aceptado la voluntad del Padre después de pedirle en oración que pase de él la copa. Pero vamos a ver en el libro Deseado de todas las gentes, la página 319, el testimonio de Cristo, cómo Cristo se manifestaba. Cosa que tú y yo debiéramos aprender, sin duda. Dice, Deseado de todas las gentes, página 319, el párrafo 1. He aquí, dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Miren cómo liga Elena de White, la autora de este libro, Deseado de todas las gentes, liga este versículo a lo siguiente que ella escribió. Cristo mismo no suprimió una palabra de verdad. Nunca se calló la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Hay personas que se creen cristianas o hay personas que se creen de la verdad presente y dicen: yo no tengo pelos en la lengua, hay que decir así, la verdad cruda. Hermanos, testimonio de Cristo en el espíritu de profecía. Cristo decía la verdad, no se callaba la verdad, pero la decía siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que él amaba, que se negaba a recibirle a él, el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes le rechazaron a él, el Salvador, pero los consideró con compasiva ternura y con una tristeza tan profunda que quebrantaba su corazón. Cada alma era preciosa a su vista, aunque siempre se conducía con divina dignidad, se inclinaba con la consideración más tierna hacia cada miembro de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas a las cuales era su misión salvar. ¿Por qué hemos leído nosotros este testimonio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Porque es necesario decir las cosas. Y es necesario también saber cómo decirlas. Y dice la palabra de Dios que hay que llamar el pecado por su nombre. Y Cristo no se calló ninguna verdad, pero la decía siempre con amor.
para decir las cosas con amor, tiene que haber amor en nosotros. Y oh maravilla, Dios es amor. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos la persona amor, necesitamos la persona vida, verdad en nuestra vida. Qué tremendo y maravilloso sin duda es esto para nosotros. Necesitamos entonces, para poder hacer estas cosas y aún así mantener la templanza que es fruto del Espíritu Santo, que Cristo sin duda manifestó, saber o conocer qué espíritu me mueve a hacer lo que hago y cómo lo hago inclusivemente. Isaías capítulo 58 menciona la palabra de Dios que alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Isaías 58:1 dice esto. Entonces algunos mencionan, hay que levantar nuestra voz, ¿no? Hay que mencionar el pecado. Mis hermanos, ¿qué espíritu nos mueve a hacer esto? Si es el espíritu en verdad del Señor, pues va a ser de grato olor para el Señor. Estás obedeciendo al Señor. Pero si en tu ser, en vez de estar moviendo eso, el espíritu del Señor, con amor y compasión en el ser, si lo está haciendo el Señor así, con amor y compasión en tu vida, entonces va a ser agradable. Pero si no hay estos elementos, significa que lo estás haciendo no el Espíritu de Cristo. Y si no estamos con Cristo, estamos contra Cristo. Entonces el enemigo del Señor está motivando eso. Y allí es donde fallamos. Y allí es cuando el Señor, mirándonos del cielo, sin duda, no va a aceptar ese trabajo, porque no estás siendo guiado por el Espíritu. Pero estoy obedeciendo lo que dice Isaías 58:1. Pero si no eres guiado por el Espíritu del Señor, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué cosas te mueven a hacer lo que haces? Esto es tremendo. Eso necesita una examinación interna de nuestro ser. En Marcos capítulo 3, versículo 5, la palabra de Dios menciona nuevamente acerca de Cristo. Y dice, hablando de Cristo, entonces mirándolos alrededor con enojo, ¿Cristo sintió enojo? Dice, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué pasaba? Los fariseos estaban atentos para ver si Jesús iba a sanar a ese hombre con la mano seca en sábado. Y estaban atentos para acusarle. Sabemos que hay personas así y son usadas por el enemigo esperando que caigamos o esperando que caigas para luego señalarte o acusarte. Ese no es el Espíritu del Señor. Si eso está ocurriendo con tu vida, ten cuidado, mi querido amigo y hermano. Dobla tus rodillas al Señor, humíllate delante del Señor para que te presentes delante del trono de gracia como un sacrificio vivo y de grato olor a Dios. De lo contrario, vas a ser desechado. Como los otros que no tuvieron conocimiento o que rechazaron, como cualquiera que rechazó la salvación de Dios, serás desechado. Espero que puedas entender claramente lo que estamos mencionando ahora. Es importante. El espíritu a la verdad está presto, más la carne es débil. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, la carne va a dominar nuestro ser. Y seremos movidos por la ira. Seremos movidos por un asunto de contienda o de rebeldía, pensando que hacemos la voluntad de Dios si es que no hay amor en mi vida. Eso es un asunto tremendo. Recuerda que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es capaz de engañar aún a los escogidos por el Señor. Y el Señor te ha llamado a ti, te ha escogido para que seas salvo. Y de igual manera a mí. Necesito ponerme a cuentas con el Señor. Y tú de igual manera. Voy a terminar este pequeño estudio con lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 269.
Las dificultades que hemos de arrostrar. La palabra arrostrar tiene que ver con el hacer frente a los peligros o dificultades con valor, con entereza. La palabra arrostrar tiene que ver con esto. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente. El Señor lo sabe. Sabe que diariamente pasamos situaciones así. Pero menciona la cita, y permítame resaltar, de que esto puede ser disminuido en nuestra vida por la mansedumbre que está en Cristo. Si esa mansedumbre de Cristo, si la templanza, ese fruto o los frutos del Espíritu están en nosotros, estas situaciones que vivimos diariamente van a ser disminuidas. Porque tenemos el mayor ser, la cosa más grande que puede tener el ser humano o lograr el ser humano es Cristo en mí y Cristo en ti. Y sigue diciendo la cita, y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. ¿Cuántas veces en oración, muy temprano de la mañana, hemos sentido alivio en nuestro ser? ¿Tú has disfrutado de esta maravillosa bendición? ¿Has estado cargado por el diario vivir? Quizás algo estaba en tu corazón en contra de tu prójimo, pero al doblar tus rodillas y al orar y al buscar al Señor y como Jacob decir, no te voy a soltar hasta que me bendigas, y orar más de 1 hora, 2 horas, quizás 3 horas de rodillas, viene ese suspiro en el alma, en el ser. La oración resulta siendo esa arma necesaria para nuestras vidas, para poder vencer nuestra naturaleza, para poder impregnar el carácter de Cristo en nosotros. Y es por eso que el Señor les dijo a sus discípulos, oren, velen, y no en vano les dijo. Si Pedro hubiera orado en esa situación cuando él sacó su espada y le cortó la oreja del siervo de uno de los fariseos que estaba ahí presente, de los sacerdotes, si hubiera orado, si se hubiera humillado, hubiera acompañado al Señor en oración y en vela, en vigilia, no hubiera hecho esto, hubiera comprendido que el espíritu a la verdad es apresto, más la carne es débil. Tremendo mensaje en esas pocas palabras. Y ese mensaje nosotros necesitamos entenderlo. Es necesario orar mucho. Y mucho no es suficiente sabiendo las cosas que están por sobrevenir a nuestro mundo y de manera especial a nosotros como pueblo de Dios. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. Y alabado sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos todavía dominar nuestro ser? ¿Cuánto necesitamos todavía dominar nuestros pensamientos? ¿Cuánto necesitamos dominar nuestra lengua? Santiago capítulo 3, un capítulo completo dedicado a este pequeño órgano dentro de nuestro cuerpo. Pero puede encender fuegos tremendos. Y puede dominar el cuerpo entero. Pequeño órgano. Necesitamos pedir auxilio al Señor para que podamos someter y dominar nuestro ser entero a el carácter de Cristo, a la voluntad del Señor. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. Esto es
profundo, mis hermanos, porque esto es un asunto de justificación por la fe. Porque tendemos como seres humanos y como cristianos a autojustificarnos, a defendernos nosotros mismos y no dejar que Dios nos defienda. Mía es la lucha, dice el Señor. Tu pleito yo lo pleitearé, dice el Señor. Pero no confiamos en esa palabra, en esa promesa del Señor y pretendemos en muchas ocasiones defendernos nosotros mismos. Si no seguimos el consejo del Señor Jesucristo, si no decimos las cosas con amor, si no hacemos las cosas dirigidos por el Espíritu del Señor, acuérdate que vamos a fallar, vas a fallar. Quizás tú estás pensando en realizar un acto como el que estamos nosotros mencionando y estás tratando y planificando defenderte. Déjame decirte una cosa. Si antes no te has postrado de rodillas al Señor y no has consagrado tu vida, ese plan no es plan de Dios para ti. Ese plan es el plan del enemigo de Dios para destruirte. Pensando que te estás defendiendo, te estás destruyendo. Y termina la cita diciendo lo siguiente: la humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. El Papa no hace muchos años, mostrando la Vía Crucis, una imagen de la Vía Crucis, él mencionó que era la derrota de Dios. Mentira. Esa fue la victoria de Dios por medio de Cristo, su Hijo. Y eso es lo mismo que necesitamos aprender. Teniendo a Cristo en nuestra vida, vamos no solamente a poder entender por qué Cristo enfrentó esa situación injusta para consigo mismo, de esa manera, como Cordero, como lo hemos leído de Isaías. Ese mismo espíritu, ese mismo carácter, esos mismos frutos del Espíritu quiere darte hoy el Señor, para que puedas en verdad tener paz en Él. ¿Quieres disfrutar y gozar de la paz que el Señor te quiere dar? Vamos a pedir al Señor que pueda hacer este milagro en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por permitirnos meditar en esta preciosa lección, en este estudio. Suplicamos, Señor, que esta labor que has empezado en nosotros la termines. Por favor, logra esa perfección prometida y añorada por nosotros. Pon en nosotros tu espíritu y, Señor, tu carácter siempre sea reflejado en nuestro diario vivir. Por favor, logra esto. Derrama tu Santo Espíritu y séllanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido amigo. Con este es tu servidor, el pastor Carlos Cabello. Hasta la próxima.